Vale, pues antes de empezar con la iconografía, con el diseño en el boceto de iconografía y todo lo que vamos a ver a continuación, vamos a hablar un poco de la composición y las líneas de síntesis. Es decir, todas esas líneas que conforman un dibujo, que conforman en este caso un icono, y que hacen que un icono se diferencie de otro. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer una familia de iconos en este caso de la infografía, de los instrumentos de viento metal, de por ejemplo que aparecen en la canción de Rubén Blades, si tuviéramos que dibujar una trompeta, un saxofón, un trombón, a pesar de que son instrumentos muy parecidos, existen unas líneas, existen unos tamaños, existen unas proporciones que hacen que esos instrumentos se diferencien entre sí y por tanto en nuestro icono esas diferencias tengan que estar tangibles, ¿vale? Mm, para entender este ejemplo, yo he hecho una prueba con unas copas, ¿vale? Podéis ver que, bueno, estas copas, si tuviéramos que hacer una familia de iconos de estas copas, eh, podríamos ver que la primera diferencia es de ancho y alto, ¿verdad? Es como la diferencia más obvia. Sin embargo, las diferencias menos obvias pues aparecen en las dos primeras copas cuando tenemos más un poquito más de altura en una que otra, pero casi imperceptible. Sin embargo, sí el ancho, sí la forma de las diagonales, ¿no? Lo mismo ocurre con la copa de cóctel y con esta copa, ¿verdad? Pues todas estas líneas que marcan la diferencia entre unas cosas y otras deberían ser las que nos sirvan de referencia a la hora de crear una iconografía, ¿vale? En el ejemplo de la copa es muy obvio, pero si tuviéramos que hacer, por ejemplo, la familia de los instrumentos sería algo un poquito más complejo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer este análisis geométrico con uno de los elementos que aparecen en nuestra infografía, que es la Estatua de la Libertad, ya que vamos a encuadrar ahí en Nueva York esa infografía y quizá podamos usar este icono para meterlo en algún lugar. Como podemos ver, existen unas líneas, ¿no?, que conforman el contorno. Aquí vemos en la anterior unas líneas que conforman el contorno de la Estatua de la Libertad. Las líneas interiores son las que hacen que aparezca esa diferencia bueno, entre unos pliegues y otros dentro de la propia túnica. Y entonces estas cosas son las típicas que tendríamos que destacar dentro de nuestro icono, ¿vale? Yo he generado este icono para que veamos, bueno, en la siguiente diapositiva, cuántas diferencias puede haber a nivel de detalle dentro de un mismo icono, ¿vale? Lo que hay que tener muy claro a la hora de crear una infografía es el tamaño y el contexto donde el espectador va a ver esa iconografía. Es decir, no es lo mismo ver una iconografía de un tamaño de 5 milímetros dentro de una revista que verlo dentro de un póster. No es lo mismo verlo en un medio digital que verlo en un medio impreso. Todas esas cosas tienen que estar muy presentes a la hora de iniciar nuestra iconografía, ¿de acuerdo? Como decíamos, ¿por qué es importante analizar una imagen y sintetizarla y por tanto estudiar esas líneas diferenciadoras? Bueno, pues porque el dibujo siempre se tiene que adaptar al medio, al tamaño y al observador, ¿vale? Es importante que el ojo reciba toda la información necesaria para construir ese icono. Quizás si tenemos una familia de iconos muy pequeñas, no nos podemos centrar en el detalle, porque si se va a ver en un tamaño muy pequeñito, por ejemplo en nuestro póster, se va a perder. Entonces, de ahí que la retícula sea imprescindible, que siempre tenga el tamaño real sobre el que vamos a trabajar, ¿vale? Si tenemos que crear una iconografía de 5 milímetros por 5 milímetros, nuestra retícula va a tener que tener ese tamaño, ¿vale? Es importante también, digamos, no ser demasiado obvio. Es decir, habrá momentos en los que con dos líneas se pueda mostrar un detalle de una ilustración
y quizá con eso sea suficiente para entender que es un reflejo, por ejemplo, ¿no? Es importante no caer en estas evidencias a la hora de hacer iconografía y a la hora de hacer ilustración. Por eso es muy importante prestar atención a las formas, a las líneas de dirección, como veíamos en esa Estatua de la Libertad, a las proporciones y a las líneas maestras, ¿vale? Todo esto hace que una imagen sea única y reconocible, y a la vez que sea un icono reconocible para nuestra infografía. ¿De acuerdo? Vale, podemos ver en este caso el ejemplo que hablábamos de la Estatua de la Libertad. Podemos ver que existe un grado de complejidad en el número 1 que va perdiendo complejidad a medida que se acerca al 4. Por ejemplo, si esta imagen la viéramos, si la imagen 1 la viéramos a este tamaño, estaría bien percibida, ¿no? Se verían todos esos detalles. Pero si vamos haciéndola cada vez más pequeña, ¿vale? Podemos ver cómo toda esta información se va perdiendo, ¿de acuerdo? Ya todo lo que está en el brazo y en la cara no estamos viéndolo bien. Sin embargo, en el 4 sí, porque hemos perdido todo ese detalle, hemos sintetizado la imagen y, por ejemplo, la mano es solo una forma geométrica, pero no tiene el detalle de los dedos y sin embargo funciona muchísimo mejor para verlo en este tamaño. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la diferencia entre cuando hay que priorizar el tamaño, el medio y todo esto? Pues va por aquí la cosa. Si lo hiciéramos todavía más pequeño, podríamos ver que ya la imagen 1 se pierde tanta información que no se llega a entender ni la cara, ni el brazo, ni la parte de la base, ¿vale? Sin embargo, en la 4, incluso en la 3 todavía se puede ver, aunque menos, pero en la 4, tanto en la opción primera como en la segunda, se entiende perfectamente, ¿vale? Y se entiende la cara, se entiende el brazo y todo. Si os fijáis, el rostro de la figura 4 son solo 3 líneas, ¿vale? 1, 2, 3. Y sin embargo el rostro de la figura 1 está bastante detallada. Hemos dibujado el ojo, hemos dibujado el labio incluso con una pequeña curva, etc. ¿Vale? Otra cosa que ayuda mucho es trabajar el contorno. Si os fijáis, la figura 4 tiene un contorno un poquito más grueso que la figura 1. Esto, al hacerlo más pequeño, sigue entendiéndose bien y se entiende mejor. En el caso de la figura 1, estaríamos perdiendo un poco de información y la línea se estaría quedando muy fina. ¿Veis? En el 1 y en el 2 se aprecia esa diferencia entre el 4. ¿De acuerdo?